historia del constitucionalismo mexicano en su primera parte. ¿Estamos listos, compañeros? Ustedes me indican. ¿Listos? Sí. Muy bien, entonces vamos a iniciar, compañeros. Esperemos, Sí. vamos a abarcar aspectos históricos bien importantes, así que por favor, dudas, comentarios, cualquier cuestión que tengan en relación a los puntos históricos que vamos a confrontar, importante su participación, compañeros. Iniciamos entonces con este tema. Nicolás Bravo nos dice que las leyes no sean el martirio de las costumbres, porque las mejores instituciones son las que retratan fielmente el genio de los pueblos. Iniciemos, compañeros. Vamos a abarcar una historia constitucional desde 1808 hasta 1917. Vamos a revisar bastantes antecedentes históricos, iniciando desde la Constitución de Bayona, allá en 1808. Ahorita les platico en qué consistió este aspecto histórico. Después tenemos la Constitución Gitadina de Cádiz de 1812. En honor a esta constitución, las principales plazas de nuestro país se denominan Plaza de la Constitución. Tenemos los elementos constitucionales del López Rayón en Zitácuaro en el año de 1812. También tenemos la Constitución de Apatzingán 1814, basada en los sentimientos de la nación del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Tenemos el 27 de septiembre de 1821 el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y para 1822 el Reglamento del Imperio Mexicano. 1824 tenemos en octubre de este año el establecimiento de la Constitución Federal de ese año, 1824, para llegar a las leyes centralistas de 1836. Y bueno, vamos a hablar también de las bases orgánicas de la República Mexicana de 1842, prácticamente en plena intervención de los Estados Unidos, y el Acta de Reforma de 1847, en donde se retoma la vigencia de la Constitución Federal de 1824. Tenemos la Constitución Federal de 1857, conformada por liberales muy destacados de nuestro país, el Segundo Imperio Mexicano 1863-1867, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el análisis de la reforma constitucional de 2011. Son muchos los aspectos históricos que vamos a revisar, así que por favor, compañeros, si tenemos alguna cuestión, alguna duda, importante señalarla. ¿Estamos listos para iniciar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces, compañeros. Muy bien. Dejen, preparo también el pizarrón dinámico que tenemos por acá. Ok. Aquí lo tenemos. Muy bien. Perfecto, compañeros. Constitución de Bayona 1808. ¿Por qué coloco a Napoleón Bonaparte como parte de esta Constitución de Bayona? Bien, Napoleón tenía una idea muy particular. Recuerden que fue un gran emperador y conquistó prácticamente media Europa. Tenía como rivales a los prusianos, a los austriacos y principalmente a los británicos. ¿Vale? Franceses y británicos han tenido disputas históricas antiquísimas. Había un aliado de la Gran Bretaña que no le gustaba mucho a Napoleón Bonaparte, Portugal. Entonces, lo que hizo Napoleón fue negociar con España el tema de permitirle el paso de tropas de Francia a Portugal. Pero ¿qué creen que se percató cuando entró a España? España tenía sus propios conflictos. España tenía su situación de desaveniencia en particular, principalmente entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando, posteriormente llamando Fernando VII.
La verdad es que Carlos IV hasta cierto punto era un rey de los que llamarían pelele, un rey subordinado a su esposa y al amante de su esposa, ¿sale? El amante de su esposa, de alguna manera, tenía un control sobre el rey, ¿sale? Este personaje destaca mucho en la historia de España porque hasta cierto punto tuvo un control sobre el reino. Su nombre era Manuel Godoy. Godoy gobernaba realmente España, aunque de alguna manera era el subordinado del rey. Había muchas situaciones en pugna en España. Había mucha desaveniencia entre el rey y su hijo. Muchos súbditos españoles querían que el rey fuera don Fernando VII y no don Carlos IV. Ustedes pueden conocer a Carlos IV por una cuestión. La estatua del caballito que se encuentra fuera del Palacio de Minería retrata a don Carlos IV. En un aniversario de bodas fue obsequiada esta estatua. Bien, compañeros, esta situación de desaveniencia entre los reyes fue utilizada por don Napoleón Bonaparte. ¿Y qué hizo don Napoleón Bonaparte, compañeros? Primero, convenció a Fernando VII de que lo iba a hacer rey. Entonces hizo abdicar a Carlos IV y designó como rey a Fernando VII. Y después hizo abdicar a Fernando VII. ¿Y a quién designó como rey? A su hijo, a su hermano José Bonaparte. Le apodaban Pepe Botella porque dicen que le encantaba el alcohol al señor. José Bonaparte es nombrado rey de España. Y como consecuencia de ser rey de España, ¿qué creen? Era rey también de las colonias en ultramar. Tenemos una falsa concepción de la historia de nuestro país. En 1808, el licenciado Primo de Verdad se levanta en contra de las autoridades, no españolas, sino de las autoridades francesas. Y del licenciado Primo de Verdad, que fue el primer movimiento de independencia, señalaba que el gobierno de la ciudad tendría que tener una autonomía mientras el trono fuera usurpado por los franceses. ¿Y qué creen que pasó en 1910? 1810, perdón. Hidalgo no se levantó en contra de la independencia. Hidalgo, como buen español, quería que las autoridades españolas siguieran ejerciendo la corona y desconocía el trono de José Bonaparte. El movimiento, el grito que se realizó esa noche del 15 de septiembre de 1810 era: muera el mal gobierno, viva la familia de los Borbones, viva don Fernando VII, rey legítimo de España. Ese fue el movimiento que se inició. No era para liberarse de España, era para que su legítimo rey se restableciera en el trono. ¿A quién desconocían en ese grito? A los franceses. Muy bien. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? Francia pierde terreno. Francia es derrotada por los ingleses. Francia tiene que regresar a su país y
Napoleón Bonaparte vuelve a entregar la corona para 1814 a don Fernando VII. Pero antes de esa fecha, habían un grupo de españoles, varios españoles que no eran afrancesados, que estaban en contra de esa usurpación de la corona. Y ellos, para 1812, conformaron unas cortes en la cual también estuvieron representantes americanos. Entre ellos tenemos un gran personaje. Tenemos nosotros a don Fray Servando Teresa de Mier, quien compareció en este congreso, en estas Cortes de Cádiz de 1812. ¿Se va entendiendo el preámbulo de Bayona, compañeros? ¿Se va comprendiendo esta parte de en qué consistió esta Constitución de Bayona? La Constitución de Bayona fue una constitución impuesta por Napoleón Bonaparte para hacerse de la corona española. Muy bien. Compañeros, el preámbulo de esa constitución decía lo siguiente. Ahí va. Acuérdense, designamos a don José Bonaparte como rey de España y el preámbulo de nuestra constitución de Bayona dice lo siguiente. En nombre de Dios Todopoderoso, don José Napoleón, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de sus Indias, habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Bayona, de orden de nuestro caro y muy amado hermano Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, hemos decretado y decretamos la presente constitución para que guarde como ley fundamental de nuestros estados. Este es el preámbulo de Bayona. Muy bien. Ok. Seguimos, compañeros. El Estatuto de Bayona tenía las siguientes disposiciones que eran muy importantes para la época. Era una mezcla de un antiguo y de un nuevo régimen. Era una situación de un nuevo Estado basado en los principios de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. Este estatuto decía, es una soberanía nacional irreal. ¿Por qué? Porque no era voluntad del pueblo de España. Fue una carta otorgada, fue una carta impuesta por Napoleón Bonaparte. Napoleón da la corona a su hermano. Entonces Napoleón la impuso. Había una división de funciones. Tenemos cortes estamentales cuya función era principalmente la creación de leyes. El Senado, conformado en una familia real, y el legislativo, controlado por el rey. Igualdad ante la ley, fin de los fueros, abolición de la tortura, erradicación del Tribunal de la Santa Inquisición. La religión oficial era la católica, apostólica y romana, pero había cierta libertad de cultos en este estatuto de Bayona. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Dice David Reyes en el apartado de la división de los poderes. Tenemos la conformación de estas funciones. Las cortes estamentales, cuya función era la creación de la ley, el Senado conformado en una familia real por parte de los Napoleón, de los Bonaparte, y el legislativo controlado por el rey. Esa era la función principal de esta división de poderes, que hasta cierto punto es un poco irreal, ¿verdad? Lo comprendemos, compañeros. Todo el poder estaba en Napoleón y en su hermano, ¿verdad? En su familia. Entonces, pues un tanto división, pues no la había, ¿verdad? Muy bien. Como les mencionaba, muchos españoles no estaban conformes con esta constitución. Entonces, muchos de ellos se trasladaron
a una región de España, que bueno, aquí en este mapa no lo alcanzamos a ver, pero en esta parte, hasta acá, hay una región que se llama Cádiz, que prácticamente era la única región que no era controlada por los franceses. Todos los españoles que estaban en contra de este rey francés, de esta imposición, se establecieron en Cádiz. Y ahí promulgaron la Constitución Gitadina de Cádiz del año de 1812. En esa Constitución de Cádiz, estimados abogados, tenemos nosotros el reconocimiento de la soberanía en el pueblo. Hablaban de una igualdad entre españoles peninsulares y españoles de las Américas. Aquí lo tenemos. Esto era la Constitución de Cádiz. Don Fernando VII, legítimo rey de España, por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas. Desconocen a José Bonaparte y reconocen a Fernando VII como rey de España. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien, compañeros? Esto era el Imperio Español, el lugar donde nunca el sol se metía. Siempre había sol en su reino. Todo lo que abarcaba en América, todo lo que abarcaba de Europa, todo lo que abarcaba en África, lo que abarcaba en Asia, las Filipinas y demás. El gran imperio español para esos momentos. Y esta Constitución reconoce que todos son españoles. Muy bien. Estimados abogados, la soberanía reside en el pueblo y la va a ejercer don Fernando VII como rey legítimo de las Españas y las Indias. Don Fernando VII también le apodaban el deseado. Los españoles lo querían como rey, aunque después fue el rey más repudiado en la historia de España. Pregunten a cualquier español y el rey más repudiado es don Fernando VII. Prácticamente con don Fernando VII España perdió más del 80% de sus colonias. Muy bien. La Constitución de Cádiz de 1812 establecía preceptos que eran muy importantes para este proyecto constitucional. Se establece lo siguiente, estimados amigos. Ahí va. Muy bien. Punto número 1. El ejército nacional se sostenía en un servicio militar obligatorio. En el tema de educación, la educación primaria es obligatoria. En este momento, el clero tenía mucho poder. Entonces, muchos de sus bienes se iban a desamortizar para pasar a dominio de la nación. Terminamos con los gremios que tenían un control sobre gran parte de la industria y también sobre las aduanas. Se fomentó el comercio dentro del imperio. La soberanía nacional, decía el constituyente de Cádiz, reside en la nación. La nación es el pueblo. El pueblo designa, el pueblo quiere que su rey sea don Fernando VII. Había una monarquía constitucional en la cual el rey se encontraba limitado a esta constitución. Esta era la división de poderes. El ejecutivo la tenía el rey, el legislativo las cortes y el poder judicial estaba en los
tribunales. Había una declaración de derechos, igualdad ante la ley, libertad de imprenta, derecho de propiedad. Esta constitución al principio fue ratificada por don Fernando VII, pero cuando en 1814 don Fernando VII llega al poder, ¿qué se imaginan que hizo con esta constitución? ¿Qué se imaginan que sucedió? ¿La derogó? La derogó, no tuvo vigencia, no la aplicó, le importó poco. Ya había cierto control cuando llegó don Fernando VII sobre las guerras de independencia en América. Ya prácticamente se habían sofocado la mayor parte de ellas. Pero con el desconocimiento de esta constitución, volvió a nacer el espíritu de independencia de las naciones, de los pueblos americanos, por este rey déspota, por este rey que desconoció la constitución. ¿Lo entendemos, compañeros? Y eso fue parte importante de nuestros movimientos de independencia en Latinoamérica. María Verónica, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. A ver, volviendo un poquitito atrás para que me quede más claro. En la Constitución de Bayona decíamos que Napoleón Bonaparte fue quien impuso a su hermano como rey de España. Nada más me queda un poquito de duda. ¿Napoleón Bonaparte era francés? Es francés, por supuesto, era francés. Pero ¿de qué se aprovechó para imponerse? De la fuerza de las armas que tenía. De alguna manera, se aprovechó de eso y que España estaba gobernada por un rey incapaz, por un rey sometido a Godoy y por un hijo ambicioso, por un hijo que quería tener el poder. ¿Y qué hizo Napoleón? Le dice, es el momento oportuno para tener un control sobre España y sobre sus colonias en América. Eso fue lo que aprovechó Napoleón. Ok, esa era la duda que tenía, que si él era francés para poder entender la Constitución de Cádiz. Muy bien, excelente. Sí, exactamente, ese es el punto principal. Bien, continuamos con Peregrina, te escuchamos, por favor. Disculpe, volviendo a lo mismo de mi compañera, me queda claro que eran por armas y eso, pero si era francés, ¿qué derecho tenía agarrar a España? Ahí no me queda claro. Y esa fue la pugna que tuvieron muchos súbditos españoles. No reconocieron a este rey. Inclusive hubo constantes rebeliones en contra del gobierno de los españoles. O sea, hubo bastantes, por ejemplo, la rebelión de Aranjuez fue una rebelión en la cual el pueblo de Madrid se rebeló en contra de las autoridades francesas, aunque también hubo muchísimos que también, pues por conveniencia, se adaptaron al gobierno francés y aceptaron a José Bonaparte como rey de España. Como mencionamos, es un rey impuesto. Ese es el punto principal. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Como les mencionaba, Fernando VII, rey déspota, llamado el deseado, posteriormente fue el más indeseado de toda la historia de España, inclusive, si ven una parte de la historia de España, van a darse cuenta cómo con este rey hay una gran crisis en España, una gran crisis en el gobierno, cuestión que inclusive los efectos de esa diferencia, de esa situación, inclusive se trasladaron a la Guerra Civil Española. Son muchas cuestiones que debemos destacar sobre la historia de España, ¿verdad? Pero bueno, llegamos nosotros también en 1812, tuvimos un proyecto constitucional de López Rayón en la ciudad de Zitácuaro, en la cual, de alguna manera, este proyecto constitucional de López Rayón ya reconocía una independencia de la América septentrional, entonces llamada de España. Estos elementos constitucionales de López Rayón
de alguna manera establecían los siguientes supuestos que es importante mencionar. Nuestro país, bueno, en este caso, esta región se llamaría la América Septentrional. Todavía no tenía un nombre nuestra patria, pero sí se hablaba de una independencia del Reino de España. Elementos constitucionales de López Rayón señalan lo siguiente. Atentos, por favor. Punto número 1. La única religión reconocida por el Estado es la católica, apostólica y romana. Se hablaba de una independencia de la América septentrional. La soberanía dimana del pueblo, pero va a residir en la figura de don Fernando VII. Reconocían a Fernando VII como legítimo rey de la América septentrional. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Hay un nombramiento de un protector nacional. Este protector nacional es el poder ejecutivo. El ejercicio de la soberanía reside en el Supremo Congreso Nacional, cuya función es la elaboración de las leyes. El ejercicio de la soberanía en nuestro país buscaba la independencia y felicidad de la nación. Muy bien. Vamos comprendiendo los puntos de los elementos constitucionales de López Rayón. ¿Se va entendiendo, compañeros? 1812, ¿vale? López Rayón también plantea dentro de estos elementos constitucionales el tema de la existencia de una división de funciones. La función ejecutiva en el protector nacional, en el protector que hemos mencionado con antelación, el poder legislativo en el Supremo Congreso Nacional y teníamos un poder judicial conformado por el Supremo Tribunal de la Federación, de la Nación, perdón. Se proscribía la esclavitud y las castas. Ya no iba a existir la esclavitud. Antes que Hidalgo, fue López Rayón el que lo estableció. Asimismo, se establecen los derechos civiles, se organiza militarmente el Estado y se establece como fecha nacional el día 16 de septiembre, día en que Hidalgo lanzó el grito de Dolores. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? ¿Se comprende estos elementos constitucionales? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Saben a quién no le gustó mucho los elementos constitucionales de López Rayón? ¿Quién consideró que de alguna manera él no fue la figura principal y de alguna manera se opuso a esta idea de Rayón? José María Morelos, sí. Pavón. Convoca al Congreso de Chilpancingo en 1813 y para 1814 se conforma el Congreso Constituyente en Apatzingán que da vida a una constitución, la denominada Constitución de Apatzingán de 1814. Vamos bien, compañeros. También se le conocía como, como el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Ahora sí, nuestra patria ya tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? La América Mexicana. Ahí tenemos a José María Morelos y Pavón en el Congreso Constituyente de Apatzingán. Muy bien. Ahí está. Esta idea, esta propuesta, principalmente se basa en la obra de Sentimientos de la Nación, del siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. ¿Qué plantea Morelos? René, te escuchamos, por favor. Gracias, profe. Entonces, a partir de esa fecha, podemos decir México, ya existe la autenticidad del país, el nombre de México. Pues la realidad es que podríamos decir que sí y no, porque tenían una pequeña región del país controlada por los insurgentes. La verdad es que
la mayor parte de todo lo que era la Nueva España seguía controlada por el ejército realista. O sea, pequeños cotos de poder tenían los insurgentes, principalmente en la región de Tierra Caliente, principalmente en la región de Locoyes, Michoacán, principalmente en la región de Guerrero, que eran los cotos de poder que pudiesen tener los insurgentes, pero de ahí en fuera no tenían mayor relevancia en el resto del país. ¿Sí? E inclusive hay que destacar un personaje que combatió con mucha eficacia a los insurgentes. Su nombre es un general del ejército realista llamado Don Agustín de Iturbide. Y ahorita vamos a hablar un poco más de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Muy bien. Mi estimada, sí, a sus órdenes. Zaira, te escuchamos, por favor. Disculpe, quería, bueno, salir de una duda. ¿Esa fue la primera constitución redactada, aquí en México, promulgada por el, Congreso de Anáhuac? ¿Sí Podría, estoy bien o no? bueno, muchos historiadores pro-Morelos te podrán decir que sí, pero la realidad es que antes de la idea de la constitución de Apatzingán, tenemos los elementos constitucionales de López Rayón. Entonces, en estricto sensu, sería un segundo proyecto constitucional, el de Morelos. ¿Sale? Ah, ok, está bien, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Vamos bien hasta acá, compañeros? Muy bien. Entonces, recordemos, este proyecto tiene como base principal Sentimientos de la Nación, del siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Muy bien. Sentimientos de la Nación. Aquí se reconoce la libertad de la América Mexicana, del Reino de España. Y aquí ya no se le iba a ofrecer la corona a don Fernando VII, porque la soberanía ya radica en el pueblo. Bien, la Constitución de Apatzingán reconocía lo siguiente. Atentos. La única religión reconocida y tolerada era la católica, apostólica y romana, la única que se permitía en el Estado. Muy bien. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno le va a constituir al ejercicio de la soberanía. La soberanía, como nos dice Morelos, reside en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, que se encontraba compuesta de diputados electos por los ciudadanos. Ya Morelos establecía que esta soberanía que vemos acá reside en ¿dónde, compañeros? ¿En quién? En el pueblo. ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario en relación a estos puntos? ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos con Constitución de Apatzingán. Muy bien. Las provincias que conformaban la nación, la América Mexicana, eran las siguientes. Vean, tenemos México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el nuevo reino de León. Esas eran las provincias que conformaban la América Mexicana. Había tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y se establecía que no debe ningún poder ejercerse por una sola persona ni por una sola corporación. Recuerden, la representación nacional va a ser el pueblo. El pueblo es el soberano. Todos
todos los ciudadanos son los nacidos en América. Muy bien. Vean desde dónde radica el principio de presunción de inocencia. No está nuevo, compañeros. La Constitución de Apatzingán ya lo establecía. ¿Todo ciudadano qué? Es inocente mientras no sea culpado, mientras no sea Mientras no se sentenciado. le demuestre lo contrario. Exactamente, es decir, que sea tan nuevecito, no, este principio no es tan nuevecito. La ley dice Apatzingán debe ser igual para todos. Después de este proyecto, Morelos es apresado. Morelos es juzgado, Morelos es condenado y es comulgado. Si algo le dolió más a Morelos, no es el tema del fusilamiento, es el tema que hubiese sido excomulgado, porque desde esta perspectiva ya no tendría acceso al reino de los cielos porque lo habían excomulgado. Y fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Ahí terminan con la vida de Morelos. Prácticamente, compañeros, ya estaba prácticamente acabado el movimiento de insurgencia con la muerte de Morelos y con antelación con la muerte de Hidalgo, con la muerte de Allende y demás próceres de la independencia. Ya no había mayor conato de rebelión. Tenemos un general triunfante que regresa a su casa, que regresa con su familia y tenía una muy buena reputación por el virrey José María Callejas. Su nombre era Don Agustín de Iturbide. Don Agustín de Iturbide fue convocado por el virrey para combatir los últimos vestigios de una rebelión que existía en lo que hoy conocemos como Guerrero. Ahí tenemos a dos personajes principalmente, Don Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Algo que comprendió perfectamente don Agustín de Iturbide era que era el momento de la independencia nacional. Era un excelente estratega. Y entonces pacta con Guerrero la conformación del ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, y con el abrazo de Acatempan tenemos esta unión, esta conformación. ¿Sí? Un reconocimiento por parte de Guerrero hacia la función, hacia la unión que había conformado don Agustín de Iturbide. Compañeros, el ejército de las tres garantías son los que dan colores a nuestro lábaro patrio. El verde, ¿qué representa, compañeros? A ver si saben esa historia. Esperanza. No. ¿No? Era el territorio. No, era el color de la familia real española, de la casa de los Borbones. ¿Sale? ¿Vamos bien? El blanco, ¿qué representa? La esperanza. No. Era la pureza. La religión. La pureza de la religión católica, apostólica y romana. ¿Y el rojo qué representa? La sangre de sus héroes. La sangre de los La unión de criollos, de mestizos, de plebeyos, de castas, etcétera, etcétera. Hemos vivido engañados. Esos son los colores que representaban el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías.
Bien. De alguna manera, pues esta cuestión del momento idóneo que vio Iturbide llegó a la conformación de la independencia. Los tratados de Córdoba de alguna manera plantean una cuestión bien importante en relación al reconocimiento de la independencia de nuestra patria. También tenemos principalmente el Plan de Iguala, en la cual el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, reconoce a las nuevas autoridades. En el Plan de Iguala, Iturbide jamás planteó ser emperador, jamás. Iturbide, pensemos en un nombre decimonónico, un nombre del siglo XIX. A veces juzgamos a Iturbide como un hombre del siglo XX o del siglo XXI, pero Iturbide creció bajo la idea de una monarquía, bajo la idea de un imperio, que era un gobierno ideal para esa época. Iturbide pensó que el gobierno debía recaer en Fernando VII, y de no aceptar él la corona de alguno de los infantes de la Casa Real de los Borbones. Alguno de ellos tendría que ser el rey, el emperador de este nuevo reino, de este nuevo imperio, el imperio mexicano. El acta de independencia fue firmada el 28 de septiembre de 1821. El ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. La fecha real, compañeros, de nuestro inicio de independencia. Realmente el año pasado cumplimos 2 siglos, fue el bicentenario de nuestra independencia. La realidad, esa es la realidad. ¿Vamos bien, compañeros? Pero a veces la historia la escriben los vencedores. ¿Por qué Iturbide fue coronado? Compañeros, dicen las crónicas que una muchedumbre afuera de la casa de Iturbide, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, lo convocaban para que él fuera emperador. La muchedumbre gritaba: ¡viva don Agustín I, emperador de México! Iturbide se encontraba con un personaje histórico esa tarde. Se encontraba con un señor llamado Fray Servando Teresa de Mier. Y don Fray Servando Teresa de Mier le aconseja a Iturbide: no desprecies al pueblo. Antes de que hubiese un imperio, había un consulado gobernado por 3 hombres. En este momento Iturbide tenía más poder que posteriormente cuando se convirtió en emperador. Iturbide fue designado emperador para 1822. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien en la línea histórica, compañeros? Muy bien. Esto era la nación que se conformaba en ese momento, el imperio mexicano, la envidia de los países europeos, la envidia de los Estados Unidos. Había nacido un gigante con más de 4 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial, abarcando desde estados como Utah, Nevada y demás, hasta toda Centroamérica, hasta la región de Costa Rica. Aquí está la nación mexicana que nacía a la vida independiente. Esta gran extensión territorial. Acta de Independencia Mexicana. ¿Qué establecía? Vamos a ver. Vamos a ver. Acta de Independencia del Imperio de México de 1821.
1821. ¿Listos? Muy bien. Aquí tenemos el acta de independencia del Imperio Mexicano y vean la fecha de promulgación, 28 de septiembre de 1821. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué dice esa acta? Vamos a verlo. Ahí va. Traducción literal. Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por la Junta Soberana congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. Esta acta se perdió, no la teníamos. ¿Saben quién la recuperó y quién la trajo a nuestro país? Un personaje llamado Don Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador de México. Muy bien. Damos lectura. La nación mexicana, que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio por el amor y gloria de su patria, principio en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. ¿De qué personaje están hablando aquí, compañeros? ¿De Iturbide? De Iturbide. No, de Agustín de Iturbide. Muy bien. La verdad es que seamos personas lectoras, seamos personas que comprendan la historia no oficial. Si vemos la historia oficial, compañeros, Iturbide es un proscrito de la patria, pero realmente él fue el que conformó la nación en un origen. No fue Hidalgo, ¿eh? Hidalgo le damos una posición que no tiene. Morelos tiene más atributos que Hidalgo. Totalmente, compañeros. Pero si alguien conformó la nación, en este momento fue don Agustín de Iturbide. Iturbide. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, seguimos. Ahí va. Seguimos con la lectura del Acta de Independencia. Restituida, pues, esta parte septentrión al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza. ¿Quién es el autor de la naturaleza? Dios. ¿Sale? Acuérdense que estas constituciones tenían que ver mucho con la voluntad de Dios y reconocen innegables y sagrados. Permítanme, dejen cierro micrófonos. Las naciones cultas de la tierra en libertad de constituirse de modo que más convenga su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciados dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España. ¿Sale? Habla ya de separación con España, que en lo sucesivo no se mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que proscriben los tratados internacionales, que entablará relaciones amistosas con demás potencias, cuantos actos puedan estar en posesión de permitir otras naciones soberanas que van a constituirse con arreglo en las bases del Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba. Estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y, en fin, que sostendrá en todo trance y con sacrificio los saberes y vidas de sus individuos, si fuese necesario. Esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio el día 28 de septiembre de 1821, primer día de la independencia de México. Ok, compañeros. Esta es el acta de independencia de nuestra nación. Este es su origen. Esto es como nace
a la vida independiente. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Como les mencionaba, compañeros, Iturbide, pues no tanto quería ser emperador. La realidad es que cuando llegó al imperio, de alguna manera tuvo muchas diferencias con los diputados. Por eso abdicó para 1823 y fue declarado proscrito por el Congreso. Hizo una función importante durante su imperio. Compañeros, un señor expansionista llamado Samuel Houston le pidió permiso a Iturbide para establecer una colonia de norteamericanos en Texas, Arizona y Nuevo México. ¿Y saben qué hizo Iturbide? Los mandó derechito a freír espárragos. Los yanquis ya venían con una idea fundadora de origen. El destino manifiesto. América para los americanos. Ya tenían el propósito, la idea de tomar gran parte de nuestro territorio. Muchas rebeliones tuvo Iturbide. Entre ellos, un señor que inició un movimiento en 1823 llamado, a ver si lo reconocen, compañeros, el máximo vendepatrias de la historia. ¿Cómo se llama? Don Antonio López de Santana. Santana. Tan soberbio, tan mezquino que se desea llamar Su Alteza Serenísima. Compañeros, plan de Casamata que trajo como motivo que Iturbide abdicara, saliera del país y que cuando vio en peligro a la patria porque un grupo de españoles y de otras potencias europeas querían regresar a conquistar estas tierras, regresó a México para poner su espada en servicio de la patria. No sabía que había sido declarado por proscrito. Llega a lo que hoy es Nuevo León y es fusilado en Nuevo León. Don Agustín de Iturbide. Dice en la leyenda que Agustín de Iturbide se encontró en Europa con otro libertador de las Américas y hablaban de la ingratitud con la cual se les había tratado. Se encontró en Europa con un señor que liberó Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Simón Su Bolívar. nombre es Simón Bolívar. Bolívar. Muy bien. Bueno, ¿qué dice el acta del Imperio Mexicano? El reglamento del Imperio Mexicano de 1822. Recuerden que los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala daban la corona a Fernando VII o a alguno de los infantes. Como nadie aceptó, pues de alguna manera impusieron la corona a don Agustín de Iturbide. Algunos artículos importantes que destaqué en relación a este reglamento son los siguientes. Artículo 5 del reglamento del Imperio Mexicano. La nación mexicana es libre, independiente, soberana. Reconoce iguales derechos que en las demás que habitan el globo y su gobierno es una monarquía constitucional representativo en el emperador don Agustín de Iturbide y hereditario entre sus herederos de sangre. ¿Cómo se va a llamar la nación? Imperio Mexicano. Es más, compañeros, dentro de las familias europeas tradicionales, ¿saben que hay un heredero a la corona mexicana? Revisen ustedes y hay un reconocimiento a un heredero de la familia Iturbide
como legítimos herederos de la corona mexicana. Si algún día México vuelve a querer tener una monarquía, hay un heredero legítimo. Ha venido habiendo una línea de sucesión. ¿Ok, compañeros? Seguimos. Artículo 6 del reglamento del Imperio Mexicano. Es uno e indivisible porque se rige por las mismas leyes en toda la extensión de ese territorio, para la paz, la armonía de sus miembros, que mutuamente deben auxiliarse a fin de conspirar la común felicidad. ¿Sale? Artículo 7. Son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio. En consecuencia del glorioso grito de Iguala, reconociendo la independencia. Y los extranjeros, vean cómo hablaba de un mexicano por naturalización. Los extranjeros que vinieron en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del gobierno se presentaran al ayuntamiento del pueblo para que elijan la residencia y juren fidelidad al emperador y a las leyes. Es decir, los extranjeros pudiesen ser considerados como mexicanos por naturalización siempre y cuando tengan residencia y juren fidelidad al emperador. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, seguimos. Artículo 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado, sus individuos, garantizando los derechos. Vean qué derechos garantizaba este reglamento: libertad, propiedad, seguridad, igualdad de legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. El problema es que no decía qué vamos a hacer si estos derechos son vulnerados. Artículo 11. De la libertad personal, dice, e igualmente es respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado sino conforme a lo establecido por la ley con antelación a los casos señalados. Si vas a quitarme mi libertad, que sea por un delito contemplado así en la ley. El sistema del gobierno político del imperio se compone de 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Tendríamos un Congreso, el Ejecutivo en la cabeza del emperador y una Suprema Corte de Justicia. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Como les mencionaba, el gobierno cae. Plan de Casamata, se establece la proscripción del emperador Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es fusilado y de 1823 a 1824 se conforma un Congreso Constituyente para crear una constitución inspirada principalmente en la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1824. Ahora, ¿a qué constitución estamos haciendo referencia, compañeros? A la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1824. En este momento tiene el nombre oficial nuestra patria, Estados Unidos mexicanos. 1824. En la portada tenemos un señor llamado Fray Servando Teresa de Mier. Cuando se conforma el Congreso, él no estaba tan de acuerdo con el federalismo. Él propugnaba más por un estado de corte centralista. Decía, como premonizor, como adivino, que si México adoptaba el federalismo como forma de gobierno, señaló, en poco tiempo veremos el desmembramiento de nuestra gran nación. Ese mismo año se separan los estados de Centroamérica
para ya no más volverse a integrar a la nación. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica dicen adiós y conforman la República Federal de Centroamérica. Belice, pues tenemos a nuestro afamado Antonio López de Santana, un pelele de verdad, que permitió que piratas ingleses exploraran y que de alguna manera se aprovecharan de las maderas finas que tenía esta región. La paola, una madera muy particular para hacer embarcaciones. ¿Y saben qué hicieron los británicos? Ya no se quisieron salir. Pidieron apoyo a su gobierno y conformaron una nación llamada las Honduras Británicas. Posteriormente llamado Belice. ¿Bien? Vemos un poco la historia, compañeros. Lamentablemente a veces es triste platicarla, pero bueno, vemos cómo se va conformando. Don Fray Servando Teresa de Mier parecía que tiene razón. Los que sean de la Ciudad de México, esta constitución se firmó en un convento que se encuentra atrás de lo que hoy es el Templo Mayor. Es sede el día de hoy del Museo de las Constituciones. Ahí es donde se promulgó la Constitución Federal de 1824. Esa Constitución tenía cosas un poco, pues no muy buenas. Esta Constitución se conformaba por 20 estados, 4 territorios y un distrito federal. Había una dependencia federal, fiscal y militar. Se conservaba la integridad del territorio mexicano, con excepción de las provincias de Centroamérica. Por encima del Ejecutivo, teníamos un poder legislativo sumamente fuerte. El Ejecutivo débil, el Ejecutivo vulnerable. Y otra cuestión, compañeros, los poderes de los estados inclusive llegaban a tener más fuerza que el propio poder federal. Es más, había ejércitos locales que se llamaban Guardia Nacional. Hasta cierto punto, siempre el gobierno federal estaba con la incertidumbre que algún estado se levantara en armas en contra del gobierno federal. ¿Se entiende? Muy débil el gobierno, muy débil el poder, muy débil la recaudación de impuestos. ¿Gobierno qué? Fracasó rotundamente. Para esta Constitución de 1824, nos encontramos que no hay derechos del ciudadano como tal. Ya lo mencionamos, gobierno federal débil e ineficaz. Constantes rebeliones entre dos grupos, liberales y conservadores. Ya mencionamos, provincias de Centroamérica se declaran independientes, dicen bye bye. Y tenemos también otra provincia, la de Yucatán, que para 1840 se declara independiente de nuestro país. Posteriormente se vuelve a incorporar. Había un temor por el centralismo, pero ¿qué creen? Poco a poco el centralismo empieza a tomar más fuerza y los conservadores toman el poder. Entonces, dejamos el federalismo para introducirnos a un centralismo. ¿Vamos bien? Ok. Esta es la conformación de nuestra patria para 1824. Zaira, te escuchamos, por favor. Disculpe, Antonio López Santana fue el que ocupó
en 6 ocasiones la presidencia, ¿verdad? Sí, no, fue un tipo que era un camaleón, ¿eh? Yo creo que ninguno de nuestros políticos lo envidiaría, ¿eh? Él, cuando quería, era liberal, cuando quería era conservador, era liberal radical, era liberal moderado. El chiste que él se adaptaba a cualquier color, ¿eh? No tenía ningún problema para adaptarse a cualquier color. Pero ¿saben otra cosa? No le gustaba gobernar. El señor, cuando llegaba a ser presidente, se iba a su hacienda Mangas de Clavo, y ahí se iba a jugar gallos, se iba a apostar, se iba a perder el tiempo, y dejaba encargado del despacho de la presidencia a don Lucas de Alamán, que era el vicepresidente entonces. Entonces, era un señor que no gobernaba, era un señor que nada más despilfarraba. Muy bien. Bien, te escuchamos, mi estimada Peregrina, te escuchamos, por favor. Y entonces ahí, ¿cómo le podría decir? ¿Quién o cómo era eso de que él tenía todo el poder y se delegaba él mismo y volvía y regresaba? ¿Quién le daba ese poder? Los propios diputados, los propios mexicanos de ese entonces. Y fíjense que hay una obra que se llama El Seductor de la Patria, exactamente no recuerdo el autor, pero incluso él mismo criticaba y juzgaba a los mexicanos de su tiempo. Decían que si era la única persona él que podía haber tomado decisiones de vender el territorio, que de alguna manera muchos se escudan en su figura, pero que hubo muchos malos mexicanos, como muchas personas que de alguna manera eran ineptas y que no tomaban decisiones, que por eso constantemente lo designaban como presidente, porque era, entre comillas, la única persona que tenía entre los pantalones para tomar ese cargo, tomar esa posición. Ese es un punto importante, ¿no? Lamentablemente, e incluso al mismo día de hoy, a veces elegimos a las personas, a los peores representantes, y los vemos en las cámaras de diputados, los vemos en los ayuntamientos, los vemos en los gobiernos. O sea, la verdad, no aprendemos la lección porque tenemos personajes que no tendrían nada que hacer, pero ahí están. ¿Y saben cuál es el problema? Que los seguimos respaldando y que seguimos votando por ellos. Y ahí están, compañeros. ¿Por qué Santana? Pues preguntémonos por qué de muchos partidos y por qué muchas personas que están en el poder, pues que a lo mejor no deberían estar y los respaldamos, ¿verdad? Algo muy similar ocurría en ese tiempo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Alejandro, te escuchamos, por favor. Probablemente estoy equivocado. Buenas tardes, antes que Muy nada. buenas tardes, sí. Al principio de su mandato no fue tan mal gobernante. Al pueblo le agrada, y lo empiezan a elegir. El mismo pueblo elige a Santana, lo buscaba. Los mismos mandatarios, bueno, los diputados lo buscaban. Y en este caso, bueno, fue cuando empezó a poner impuestos hasta por cada ventana, ¿no? Porque no había Este, recursos. Porque sí. Y teníamos que recaudar impuestos, ¿no? Era importante. Sí, y por ejemplo, hubo una parte del territorio mexicano en donde tuvo que firmar por su vida, ¿no? Pero posteriormente sí vendió por gusto, ¿no? Lo demás. O sea, sí fue, al principio no fue malo, pero se volvió extremadamente pésimo, ¿no? Santana. Muy bien. Sí, bueno, efectivamente tiene mucha razón, estimado amigo. Aunque más que un buen gobernante, le precedía haber sido un héroe. Ese era el punto principal, ¿eh? Él, durante la primera intervención con Estados Unidos, perdió la pierna, ¿sale? Tenía una pierna de palo. Su pierna fue coronada y fue enterrada con honores militares y fue enterrada en el Panteón de San Fernando. Cuando la gente se enojaba con Santana, desenterraban la pierna y la arrastraban por todo el centro de la ciudad. Cuando Santana volvía a tener el beneplácito del pueblo, era enterrada nuevamente con honores. Sí, o sea, hasta cierto punto era una ambivalencia bien distinta y hasta cierto punto, más que el tema de buen gobierno,
le respaldaba su rango de héroe. Ese era el punto principal, ¿eh? Combatió en la primera intervención francesa, la llamada Guerra de los Pasteles, combatió en las rebeliones en norteamericanas, e inclusive en 1836, Texas declara su independencia de México. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo por una cuestión importante. Hubo un decreto de Santana en la cual permitió, como eran regiones poco habitadas, que fueran colonizadas por los norteamericanos, siempre y cuando pues se sometieran al gobierno de México y siempre y cuando pues fueran católicos, apostólicos y romanos, y que pues no profesaran, que no tuvieran esclavos, etcétera, etcétera. Muchos colonos llegaron a Texas, a Nuevo México y a la Alta California, y llegaban con sus morenitos. Ah, ¿quién es? No está permitida la esclavitud en México. Ah, no, es un ahijadito. No hay problema, es un ahijadito. Pum. Entraron. Al tiempo después del decreto, la población americana rebasaba por 10 a la población mexicana. Para 1836, Texas se declara independiente. Santana no estuvo de acuerdo con esa situación y mandó al ejército a Texas y masacró, bueno, no masacró, en una batalla derrotó a los rebeldes. Le llaman la batalla del Álamo. Tenía legitimación el Estado mexicano de combatirlo porque era su territorio. Ahora los americanos justifican la independencia de Texas y la guerra con México a partir de este acontecimiento. Inclusive en Texas hay una fecha que se llama Remember to Álamo. Recuerden el Álamo. Recuerden lo que ocurrió en el Álamo ¿por qué combatimos a México? Por lo que ocurrió en el Álamo. Estados Unidos desde el principio, esa fue como su forma de expansionismo, esa fue su forma de crecer, esa fue su forma del destino manifiesto que en su momento estableció. Dice Santana, bueno, está bien, vas a ser independiente siempre y cuando no te anexes a Estados Unidos. 1 o 2 años estuvo independiente y ¿qué creen? Se anexó Texas a los Estados Unidos. Ah, pero Estados Unidos no conforme, también fue por los otros territorios. Compañeros, no se conformó. Y entonces se da la intervención de los Estados Unidos a nuestro país, con el desenlace trágico que perdemos más de la mitad de nuestro territorio en manos del expansionismo norteamericano. ¿Tenía alguna pregunta, mi estimada Sandra, y después Peregrina? Sandra, te escuchamos, por favor. Era relacionado sobre lo que preguntó la compañera anterior, que normalmente en México gana más la popularidad que lo que puedan ofrecer al país. Y pues eso venimos dándonos cuenta que ya está arrastrándose desde hace mucho tiempo. Sí, es una cuestión de, pues a lo mejor no es el gobierno ideal, pero sí es el más popular. Y eso es lo que ha ocurrido desde inicios de la historia de nuestro país. Un héroe, pues que de alguna manera creían que era necesario, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Mi estimada Peregrina, te escuchamos, por favor. No, mi duda ya se aclaró escuchando lo mismo del tema. Gracias. Ok, muy bien. A sus órdenes. Bien, compañeros. Bueno, como mencionamos, este es el territorio de nuestra nación, ¿sí? Centroamérica ya se había separado porque de alguna manera no quería compartir ese sistema con un gobierno federal. Ahora tenemos que los centralistas empiezan a tomar posición y establecen un nuevo proyecto constitucional para el año de 1836. Las llamadas 7 leyes constitucionales. Muy bien.
Estas 7 leyes constitucionales principalmente fueron impulsadas por don Antonio López de Santana. Pero el mismo Santana dicen que fue sometida por estas mismas leyes. Por ello, en 1842 hizo una reforma muy importante. ¿Qué pasó en estas 7 leyes constitucionales? México toma el centralismo como forma de Estado. Estas leyes regulaban lo siguiente. Primera ley, derecho de los ciudadanos. Varón de 21 años y con un ingreso anual por lo menos de 100 pesos oro, mínimo para ser ciudadano. ¿Entendemos? Para tomar decisiones. Segunda ley, Supremo Poder Conservador. Este poder, Supremo Poder Conservador, tiene su origen en un autor. ¿Quién lo presentó? Un ilustre estudioso mexicano llamado Manuel Sánchez Tagle, quien estudió en Europa de su maestro Sieyès. Presenta ese Supremo Conservador para que se vigilaran que los actos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial estuvieran apegados a la Constitución. ¿Se entiende? Apegados al marco de la Constitución. Muy bien. Ok, esa era la función principal de este Supremo Poder Conservador. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Tenemos la tercera ley que hablaba del Congreso de los Diputados y Senadores, ciudadanos, 21 años, ¿vale? En el caso de los diputados, si no más recuerdo, 30 años en el caso de los senadores, y además con una renta anual de 1,000 pesos oro. ¿Sale? ¿Qué nos daba el carácter de ciudadanos? Nuestro poder económico. Y solamente los hombres, los varones, bajo esta ley, pudiesen ser ciudadanos. Cuarta ley, ¿cómo se elige al presidente? No era una democracia directa, era una democracia indirecta a través de colegios electorales que designaban al presidente. Un poco como la elección de Estados Unidos. No es un voto directo del ciudadano, sino de los colegios electorales. Lorena, te escuchamos, por favor. Disculpe, maestro, me quedó una duda. En la tercera ley solamente reconocían a los ciudadanos varones como, bueno, a los varones como ciudadanos, o sea, ¿las mujeres no éramos ciudadanas? No, en este momento no. Eran mexicanas, pero no ciudadanas. O sea, no podían participar en la toma de decisiones del país. ¿Sería porque no generaban ingresos? O sea, Pues no tenían poder económico. Pues muchas de ellas generaban ingresos, pero hasta cierto punto acuérdese que las leyes se encontraban muy restringidas en ese momento, ¿no? Todavía. O sea, todavía no había incluso el derecho de la ciudadanía de la mujer para tomar decisiones en la vida pública se dio hasta 1943 en elecciones municipales y por ahí del 52 en elecciones federales. Es decir, la verdad es que la participación de las mujeres ha sido es muy reciente, lamentablemente es muy reciente, porque desde un principio se debió haber hablado de una igualdad, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Gracias, maestro. De sus órdenes. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok, organizamos el Poder Judicial y tenemos como base del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Tenemos a
tribunales colegiados y tenemos a los juzgados de distrito. Así estamos conformando nosotros al poder judicial. La división territorial de nuestro país, ahí sí es correcto mencionar que aquí, como era centralista, sí eran provincias. Hoy es incorrecto hablar de provincia, porque no somos un estado centralista. Tendríamos que hablar de entidades federativas, no provincia. Muy bien. El Congreso tenía la facultad de reformar a la Constitución y bueno, estos son los principales puntos que analizaban las 7 leyes constitucionales de 1836. A muchos les parecía aberrante este punto, el supremo poder conservador, porque no tenía ninguna responsabilidad ante ninguna autoridad. Se decía que su única responsabilidad era frente a Dios. No había más. No tenía límites. ¿Entendemos eso, compañeros? Por eso fue objeto de reforma esta ley principalmente para 1843 con las bases orgánicas de la República Mexicana. Lamentablemente, ya hablamos del expansionismo norteamericano, compañeros, y ello conllevó a una cuestión de pérdida de nuestra gran parte de nuestro territorio. Dice Suave Patria de Ramón López Velarde que nuestro territorio es tan amplio todavía a pesar de la segregación que el ferrocarril transita como un juguete, como un carrito de juguete en una juguetería, todavía. Compañeros, tenemos aquí la reforma a las leyes constitucionales de 1836 y bueno, compañeros, ya sabemos cuál fue el destino de nuestra patria para 1847. Perdimos más de la mitad del territorio de nuestro país en manos del expansionismo norteamericano. Ahí está. Para 1847 estamos relamiendo nuestras heridas. Estamos curando nuestra salud. Estamos de alguna manera un poco tristes por todo lo acontecido. Y bueno, México retoma la vigencia de la Constitución de 1824 con los estados que se segregaron de nuestra patria. Y además otra cuestión, de verdad que hemos cometido muchos errores históricos. La división territorial tenía que ver con el río Nueces, pero por negligencia, por tonterías, por cuestiones de no estar al pendiente con los acuerdos que suscribimos, los americanos bajaron y se establecieron en el río Bravo, estableciendo como frontera natural el río Bravo y no el río Nueces, que se encontraba más hacia el norte. Algo que me dio mucha tristeza, compañeros, alguna ocasión me encontraba en la parte de la frontera en Reynosa, Tamaulipas, y se estaba celebrando una feria del lado mexicano. Cuando preguntaba el motivo de la feria, me decían la gente de la región que era en conmemoración de la celebración del Tratado Guadalupe Hidalgo. Y dije, ¿de verdad celebramos eso? ¿De verdad lo conmemoramos, compañeros? Dije, no, hombre, o sea, qué brutalidad conmemorar esa segregación, compañeros. Qué brutalidad conmemorar lo que pasó como mexicanos en esa época. Muy triste conmemorarlo. Desde mi perspectiva es muy triste. No sé cómo lo consideren, compañeros, pero bueno, eso ocurrió. Y de alguna manera, ahí tenemos nuestra nueva superficie territorial. El último territorio que logramos recuperar con el gobierno de Adolfo López Mateos
Es una región norte llamada el Chamizal, que abarca una cierta superficie territorial, que fue la única superficie que se logró recuperar. Dicen algunos historiadores que para 1917-18 un telegrama proveniente del Imperio Alemán llegó a México, ¿sale? Durante el gobierno, en ese momento, del jefe de la del constitucionalista Carranza, en la cual se le invitaba a que ayudara a los alemanes a invadir Estados Unidos y que Alemania, de ganar la guerra, le iba a regresar a México los territorios que habían perdido. Dicen que ese es un mensaje que se recibió en un telegrama. Bueno, esa es una parte que no podríamos saber más. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? Muy bien. Bien, otro aspecto importante para 1847. Ya después de esta pérdida tan trágica de nuestro territorio, debemos destacar un tema importante. Este señor es un jurista tapatío. Murió muy joven, a los 33 años. Su nombre es Don Mariano Otero. Mariano Otero conoció un proyecto en 1840 de otro ilustre personaje llamado Don Manuel Crescencio Rejón. Cuando Yucatán se separa de México, Yucatán crea una constitución y en esa constitución habla de un recurso para defenderse en contra de actos de autoridad que fueran contrarios a la constitución. Ese recurso se llama juicio de amparo. Mariano Otero conoció el proyecto y presenta este recurso para esta acta de reformas de 1847. Es el primer antecedente, 1847, del juicio de amparo a nivel federal. ¿Vamos bien, compañeros? A lo mejor de todo lo que yo debo de destacar de esta constitución es esto, es solamente esto. 1847, perdón. 47. Ok, gracias. 1847. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ya abarcamos varios años de 1808 a 1847. ¿Comentarios? ¿Dudas? Pasamos por muchas cuestiones, desde conformación de un imperio hasta la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio nacional. Bueno, sin contar también que las provincias de Centroamérica se separaron para 1824. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Si me lo permiten, estimados amigos, vamos a dar inicio con la segunda parte de la historia del constitucionalismo. Espero que esta historia que contamos, que les platicamos, sea de su comprensión, compañeros, porque no quiero de alguna manera que no comprendamos estas bases. ¿Se va comprendiendo? Sí, mi estimada Lorena, ¿levantaste la mano o fue la anterior participación? Ah, ¿fue la anterior? Señor maestro, disculpe. Sí, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la tercera unidad, si me lo permiten. ¿Listos?